aprovechar estos espacios para poder sacarse dudas de los temas. Sí, somos 20 personas hasta el momento. Creo que está lindo el número también para poder participar. Imagino que esta semana, en principio pensaba, esta semana yo cuando estudiaba la tomaba como medio de vacaciones, era después del inicio fuerte. Esta, la semana de mayo servía como para poner una pausita y recargar energía, pero imagino que ustedes la están aprovechando como para ponerse al día. Las dimensiones temporales son totalmente diferentes con la virtualidad, ¿no? Se expande todo eso y se desdibuja lo que es fin de semana, vacaciones, día, noche, y es totalmente arbitrario. Bueno, de ahí un consejo es que traten de buscar una sistematicidad, ver los videos a determinada hora, armarse rutinas, porque si no, sienten que conviven con esto todo el día y que están todo el día imbrincados y creo que no es sano. Eh, bueno, hoy tuvieron un primer repaso bien general, ahí me estuvo contando Ricardo que pudieron ver muchos de los temas que venimos viendo. Mi idea es que podamos repasar en particular el tema de potencial de acción, que es el que vimos en la clase anterior, que yo estuve, con esos prácticos que quizás quedaron inconclusos en algunos grupos, ahí como yo no estuve también me perdí de ese seguimiento, poder dar esas respuestas y repasar de vuelta el tema. Vamos a comenzar con un repaso del tema, vamos a ir a esas actividades y después dejar abierto también para que surjan de otros temas, poder relacionar algo más. Si tienen algo para decir para el comienzo, si quieren hacer una pregunta, algo que les gustaría hacer hincapié desde ya, bienvenido. Si no, lo vamos viendo. Profe, ¿la cátedra puede facilitar o ayudarnos para pasar algún tipo de simulacro para ya ambientarnos? De examen, Sí. eh, se les va a mandar un instructivo de cómo resolverlo, con alguna prueba que puedan hacerlo, pero no o que hagan un examen con la misma complejidad diferente al que van a tener. No, eso no, sería hacer 2 veces el mismo parcial, no sería el caso. Y de vuelta te comento, yo no soy la persona más involucrada en el diseño de los exámenes. Pero el año pasado lo que se hizo fue de estos videos o pruebas pero también hay que considerar que el año pasado era la primera vez que tomaba, entonces también teníamos mucho nosotros miedo de que funcione bien la plataforma, entonces le pedíamos que prueben, que entren con preguntas totalmente ingenuas para ver si funcionaba, si registraba bien las respuestas y esas cosas tuvimos. Pero yo me imagino que tanto ustedes como nosotros ya estamos en otra situación. No sé si se va a hacer eso mismo este año. No sé si vos te referías a querer tener un examen de prueba con la misma dificultad que el examen de prueba. Eso no. Ya. Sí, para poder practicar, digamos, no, o sea, obviamente con preguntas diferentes y todo, no pido la misma pregunta de parcial, digamos, Claro. pero para que nos sirva como para practicar, digamos, pues. En realidad es para saber el nivel de especificidad de la pregunta, digamos, Está eso bien. es. En las actividades esas que preparamos la semana pasada, ahí yo les di ejemplos claros del nivel de especificidad. Bueno, irían por ahí, por lo menos en este tema. Bueno, pero más o menos en general son así. Y además tienen preguntas que pueden ser más fáciles y algunas más medianas y difíciles, ¿no? Eso es también si hay un balanceo de eso. Lo puedo charlar con los otros profesores, pero no te lo puedo prometer, y incluso también implica para nosotros una actividad armar un banco de preguntas.
y armar el banco de preguntas y dejarlo libre es como, no es que nos encariñamos con las preguntas, pero básicamente ya no las podemos volver a usar, y eso siempre nos va a insumir más trabajo. Eh, pero, no, y a su vez otra cosa es que los vamos puliendo a los bancos. Vemos preguntas que se pueden preguntar cosas mejores, que algunas cosas que estaban a confusión, y eso lo vamos puliendo. Así que no es simplemente usar preguntas. Hay una dificultad en el armado de los exámenes que quizás desde afuera no se vea tan, que no se lo vea eso, que se lo vea más sencillo armar una pregunta, sino que se lee, se comparte, y se va puliendo. A su vez, si una pregunta funcionó en un examen, se la mantiene, se puede eliminar otra. Bueno, en función de eso, mi respuesta es casi no, ¿eh? Espero que sirvan el tipo de actividades que le podemos llegar a dar en la clase o algún espacio como esto. Profe, Sí. buenas tardes, soy Norma. ¿Qué tal? Tengo una pequeña duda, no sé si es una pequeña o grande duda, con respecto a los potenciales de acción, que están los químicos, espero no equivocarme, y los eléctricos. Los químicos serían los que están en el encéfalo y los eléctricos serían los que bajan por el médula espinal. No. Está buena la pregunta porque zanja un tema que está bueno que quede claro desde un comienzo. El potencial de acción es un fenómeno eléctrico. El que puede llegar a ser químico o eléctrica es la sinapsis. Ah, bien, bien, bien. Nosotros somos, nuestra sinapsis, la gran mayoría, capaz algún ejemplo lo contradiga, pero son químicas. Los modelos de sinapsis que vamos a ver son químicas. Las eléctricas son más raras. Y acá déjenme compartirles algunas diapositivas o PDF que tengo que les puede servir para orientar esto. Compartir. Bien, estoy presentando, ¿no? Miren. Sí, 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 profe. No, esta no. Quiero esto que vean. Este es un repaso que yo había hecho otro año, pero me sirven las imágenes. Eso lo vamos a ver más adelante. Esto es potencial de acción, sinapsis. ¿Alcanzan a ver ahí una sinapsis eléctrica, sinapsis química? Sí. Ustedes con Ricardo seguramente vieron... Ah, ¿lo puedo agrandar esto? Sí. Vieron estos pasos, ¿no? Vieron, díganme si sí o no, o vieron un cuadrito como este, con los pasos de la sinapsis. Sí, profe. Esto es la sinapsis química. Tengan en cuenta cómo voy a comenzar a explicarla. Este es el botón terminal de un axón al que le llega un potencial de acción, ¿no? Le llega un potencial de acción. El potencial de acción hace que entre sodio y de vuelta, es como un timbre de una casa. Ahí está. El final de la neurona, al botón terminal, le llega el axón. ¡Pum! Esos cambios eléctricos que genera el axón hace que se activen canales de sodio, activados por voltaje. Entra el sodio al final del axón. Y también hace que se abran canales de calcio. El calcio hasta el momento no estaba involucrado cuando veíamos potencial de acción. Acá al final
abre el canal de calcio. El canal de calcio, ¿qué va a hacer? Va a ayudar a que las vesículas son estas bolsitas que hay dentro de la neurona, que adentro tienen los neurotransmisores, en este caso el ejemplo es con acetilcolina, se fusionen a la membrana presináptica. La membrana que va a dar la comunicación, que va a tirar los neurotransmisores, la que va a comenzar la comunicación, el emisor de una comunicación sería la presináptica. La que va a recibir es la postsináptica. Entonces, las vesículas se van a fundir, son bolitas separadas. Cuando se empiezan a pegar, se empiezan a abrir, se funden con la membrana de la postsináptica y liberan todo lo que tenían adentro. Lo que tenían adentro eran neurotransmisores. Esos neurotransmisores están en el espacio sináptico y están bollando hasta que encuentran un receptor específico para ese neurotransmisor. Encajan y abren canales. Pueden abrir canales de sodio o de cloro. Si abren uno de sodio, va a entrar el sodio. Y si se dan muchas aperturas simultáneas o consecutivas, sumación espacial o temporal, se va a generar un potencial de acción en la neurona postsináptica, que se va a transmitir por todo el axón y volvemos al inicio de este cuentito, de la sinapsis. La idea de contarlo de esta manera es mostrar que sinapsis está muy relacionada con potencial de acción, pero son dos cosas diferentes, que creo que Norma, ahí está el punto de tu confusión. Sí, profe, lo tenía claro, lo que pasa es que me confundía la eléctrica con lo axónico. Ajá. Y la química con la sinapsis de neurona a neurona o dendrita a dendrita. La próxima pregunta que me gustaría hacerle, si usted me lo permite, ahí cuando se hace la transmisión que es liberada la hendidura sináptica a través de la exocitosis, ¿por qué se da? Las vesículas están estimuladas para que se genere esa fusión de la vesícula contra la membrana. La señal que reciben, que da curso a la exocitosis, es el ingreso del calcio. No sé si va por ahí. La exocitosis sería como una apoptosis, como un suicidio. No, es esa liberación de los neurotransmisores al espacio sináptico. Después hay algo que no voy a entrar y no quiero entrar ahora, pero ¿qué le sucede al neurotransmisor después de que se conecta? Se puede recaptar, se puede... las glías, los astrocitos lo pueden metabolizar, o algunas enzimas también. Ahí mismo entran en juego muchos de los psicofármacos que vieron en la primera clase, dependiendo siempre de los neurotransmisores. Bueno, y ahí se va un poco para farmacología. Bueno, de vuelta, hay que hacer esta salvedad entre sinapsis eléctrica y química, siendo las eléctricas estas que no necesitan neurotransmisores, sino el impulso puede viajar por esas uniones que se llaman gap, de neurona a neurona, es mucho más rápida, pero nosotros vamos a prestar mucho más atención cuando digamos sinapsis, si no aclaramos, nos vamos a estar refiriendo a la sinapsis química. ¿Profe? Sí. ¿De qué depende que se dé como eléctrica y no como química? No, es la conformación que tengan las neuronas. Hay neuronas que van a estar preparadas para uno, para otro. Al azar, digamos. No. Nosotros pensemos que nuestras sinapsis son químicas. Hay ejemplos muy puntuales de que en algunos casos las neuronas permiten la transmisión eléctrica, pero no sería la norma. Es una clasificación primera, pero nosotros tenemos que atender a la primera, a la química. Okay. Gracias. No es que una misma neurona pueda hacer una o la otra. Si una neurona tiene vesículas, está preparada para hacer
sinapsis química, las vesículas con los neurotransmisores. Ah, bien. Profe. Sí. Y en el potencial de acción, es potasio y magnesio, Claro. ¿no? Vos escribiste y dijiste magnesio. Olvídate del magnesio. Porque creo que en un video el profe Pauta así lo nombró al magnesio y ahí me quedó todo, que pasa uno, que entra otro, que queda otro arriba. Acá tenemos Eso me el sodio y potasio. Y para explicar al potencial de acción nos hacen falta esos dos. Sí. Cuando ya hablamos de sinapsis, vamos a hablar, por ejemplo, del cloro, que también puede llegar a estar involucrado. Pero para la generación del potencial de acción, vamos a hablar del sodio y del potasio. ¿Mm? Sí. Veamos, a ver, el mecanismo. A ver de dónde me conviene. Primero, esto los veo. Hacer una distinción en el tema de gradientes de concentración, gradientes eléctricos. ¿Qué hay más dentro? ¿Qué hay más fuera? ¿Mm? Es algo clave tener eso presente. Si no, ya se escuajeringa todo. Adentro hay más potasio. Afuera hay más sodio. Eso, si no le sale, memorícenlo, escríbanselo en la mano, como sea. El potasio negativo, sodio... No, los dos son positivos. Ah, los dos son positivos. Los dos son positivos. Bien. La polarización, ¿cuándo se da, profe? La polarización es un estado. Es un estado. Está polarizado, como el mapa político en la Argentina, está polarizado. Y en este momento el gobierno está en un polo. Ponele. La polarización es un estado. Está bien en un extremo. En el estado de la membrana de reposo, cuando no sucede nada, esa polarización es negativa. Y esto es lo que explico en el video y creo que es importante tenerlo en claro, que es una medida relacional, no es que es medido adentro de la célula y es negativo, no, se compara adentro con afuera y el voltaje dice que adentro es 70 milivoltios más negativo que afuera. Es una comparación la que se establece. No es que es más positivo, sino que es menos negativo, sería. Al revés. Sí, bueno, sí, lo que expresaste son dos relaciones. Claro. Afuera es más positivo que adentro es más negativo. Es lo mismo, pero por convención decimos que el voltaje es menos 70 milivoltios porque adentro está más negativo que afuera. A ver, adentro como es positivo, el potasio es positivo, sí, pero afuera hay mucho más sodio. Entonces, esa sumatoria total hace que afuera sea más positivo que adentro. Gradientes. Esto en biología lo debieron ver. Los gradientes de concentración es como cuando ustedes hacen un té. Le ponen el saquito al agua caliente y el gradiente de concentración hace que se dispersen esas partículas de té en toda la taza. Entonces hay una tendencia a esa distribución homogénea de los elementos. Lo mismo sucede con la electricidad. Si hay si hay muchos iones de carga positiva, se van a tender a distribuir. Pero hay una regla acá, importante, que lo positivo no se va a ir a un lugar donde es más positivo, se va a ir a un lugar donde es más negativo. Hay reglas de atracción y repulsión de las cargas. Lo que es de la misma carga se va a tender a repulsar y lo contrario a unirse. Entonces, si yo soy positivo
y adentro de la célula, yo soy sodio, y adentro de la célula es negativo, voy a tender a ir por esta difusión de cargas. Y lo mismo por la concentración, los gradientes indicarían, si acá somos muchos sodios y adentro no hay sodios, bueno, vamos adentro. Eso es lo que le pasa al sodio. El sodio quiere entrar por toda costa, tanto por el gradiente de concentración como por el de carga. Pero tiene las puertas cerradas. No hay ningún canal que le permita hacer ese paso, que es un paso pasivo. Le abre las puertas y se manda. ¿Sí? En cambio, el potasio, por el gradiente de concentración, adentro son todos potasio. Y salgamos. El potasio tiene puertitas para entrar y salir. Pero dice, hey, pero allá son muy positivos. Nosotros somos positivos, entonces aguantemos acá. Y se llega a un equilibrio electroquímico. Electroquímico es químico el tipo de contenido, del tipo de ion, y electro por la carga. El estado de reposo implica, de la membrana, implica ese equilibrio electroquímico. Ahora, llega una sinapsis química, como la que vimos recién. Se libera glutamato al espacio sináptico, un receptor lo agarra, ¡pum!, abre un canal de sodio. Si le abrimos una puertita al sodio, se mete, no lo va a dudar. Tanto la concentración como la carga le dice que le conviene estar adentro. Se manda el sodio. ¿Eso va a cambiar el estado general? No. Una sinapsis no. Dos, tampoco. Muchas al mismo tiempo, sí. O muchas de manera sucesiva, una atrás de otra, también. ¿Cómo se llaman esos fenómenos? No es retórico. No le entendí la pregunta. ¿Cómo se llama el fenómeno por el que muchas sinapsis al mismo tiempo, simultáneamente, generan un potencial de acción? ¿Y cómo se llama cuando varias sucesivas, una atrás de otra, generan el potencial de acción? Son dos efectos. Uno es el de sumación espacial, otro el de sumación temporal. Espacial porque muchas al mismo tiempo generan un efecto muy grande dentro de la neurona. Muchas puertitas al mismo tiempo hacen sinapsis y dejan entrar sodio. Y hay un efecto sumatorio de ese fenómeno que está ocurriendo al mismo tiempo. ¿No me lo mate, chiquita? Manuel, tenés el micrófono abierto por las dudas. Perdón, total. Sí, lo que pasa es que iba a decir algo de la sumación y me quedó. Perdón, la intención fue buena. Decilo, por favor. No, ya lo había respondido yo. Esperé si había algún compañero que lo respondía y me quedó abierto, lamento. Ah, bueno. Bueno, cualquier cosa metete, y la otra sumación que nos quedaba era la temporal. Muchos al mismo tiempo, muchos de manera sucesiva en una misma región, entran por la misma puertita. Y también genera un efecto que se suma, la perturbación que está haciendo cada sinapsis. Y acá otra palabra clave es la de umbral. ¿Qué? Estos cambios locales y mínimos que dan la sinapsis en las diferentes dendritas hagan que se dispare el potencial de acción, implica que se llegue a un umbral, a un estado. Siempre varían un poco los voltajes, pero que la membrana que estaba en menos 70 milivoltios llegue a menos 50, que se vuelva un poquito más positivo.
más o menos. ¿El umbral es el estado de reposo? No, el estado de reposo es esa polarización, ese estado El de reposo y menos... después el umbral. No, el umbral es un concepto, no es un estado, es un concepto que ayuda a entender por qué se pasa de estas perturbaciones locales chiquitas que dan las sinapsis a ese cambio grande que es el potencial de acción. No es un estado el umbral. El estado sería la despolarización, por ejemplo. Me voy a ayudar con como el umbral de dolor. Umbral es un piso o un techo, como lo vean, pero es una línea que dice que si lo cruzan están en otro lugar. Están en otra dimensión. Profe, el No lo umbral cruzan. no sería algo así como un grado, como los grados de concentración, grados de dolor, grados de activación de sodio o de gradientes de potasio. No, el concepto de umbral no va por ahí, por cómo lo entiendo yo. El umbral No. es... El umbral está al medio entre lo que es el reposo y entre lo que es la despolarización. Cuando Tal empieza cual. a despolarizar, ya pasa el umbral, Claro. creo. Sí, es así. Más o menos lo que entendí yo, ¿no? El concepto de umbral es el momento o espacio, depende de la unidad temporal o espacial, que les marca que ya dejaron de estar en el lugar o tiempo anterior y están en uno nuevo. En un nivel abstracto el concepto, porque después en psicología, en procesos psicológicos básicos van a tener que ahí alguien lo puso, umbral de dolor, hasta dónde pueden resistir el dolor y después ya no lo pueden resistir más, o umbrales de respuesta en tiempo, cuando ya no pueden responder más rápido que tal, llegan a un piso que no responden. El concepto ese se puede aplicar a diferentes campos. En este caso, y ahí me voy a ayudar con un dibujito, no este. Acá, lo estamos viendo. Acá estaría marcado en esta línea punteada el umbral. ¿Mm? Acá tenemos el estado de la membrana en reposo. Acá venimos con esa distribución iónica que les comentaba recién, de mayor cantidad de sodio afuera, mayor cantidad de potasio adentro. ¿Mm? Y esta parte, estos crecimientos en el voltaje, que se vuelve esto es más positivo y esto es más negativo. Estos son los dos polos. Estos cambios en el estado de la membrana, que se vuelve más positivo, son por la sinapsis. Se van dando sinapsis de vuelta, en las dendritas, en esas antenas que tiene la neurona. Y se va generando un efecto de sumación temporal o espacial, como dije recién. Si todas estas perturbaciones alcanzan un nivel de voltaje determinado, el umbral, acá se va a dar otro fenómeno que es la despolarización. Se va a pasar del estado de la membrana en reposo a la despolarización. Nos vamos al otro polo, al positivo. Los canales que estaban siendo activados hasta el momento eran activados por ligando o dependientes de ligando. Ligando hace referencia a eso que veíamos en la sinapsis, cuando el neurotransmisor está boyando en el espacio sináptico y se une al receptor. Abre, funciona como una llave para abrir los canales. El sodio, entra el sodio, se cierra, se libera, pasa de vuelta, se llega al umbral, y esos canales activados por ligando ya son irrelevantes, porque ahora se activan los activados por voltaje. Ahí en el video creo que hago una comparación con como las luces de las células fotoeléctricas que hay en las casas, cuando se detectan determinado nivel de luminosidad, que se va la luz del día, ¡pum!, se prenden. Bueno,
Estos funcionan así. Se detecta determinado voltaje, el voltaje del umbral, se abren los canales activados por voltaje. ¡Pum, pum! Se abren muchas puertas de manera automática. ¿Qué hace el sodio? Se manda todo para adentro. La célula se vuelve mucho más positiva, porque acá se activaron canales activados por voltaje automáticos, no hace falta más el neurotransmisor, y se manda todo el sodio adentro. ¿Por qué baja entonces? ¿Por el periodo refractario? No. El periodo refractario se lo llama así, pero ya le hago una aclaración de eso. Pero no es por el periodo refractario. ¿Por qué mecanismo esto que está positivo por el ingreso de sodio se vuelve a un estado negativo? Bueno, ahí Por la salida del potasio. Exacto. ¿Qué pasa? No entendí, profe. Bueno, ¿qué pasa? La célula está invadida por sodio. Recuerden esto, por los gradientes de concentración. ¿Por qué no salía el potasio afuera? Por las cargas eléctricas. Porque por concentración le convenía salir. Afuera hay poco potasio, salimos. Pero en el estado de reposo, no, afuera es más positivo, nos quedemos un poco, dicen los potasios. Pero ahora, adentro es más positivo. Y tenemos también canales activados por voltaje de potasio. Y el potasio dice, che, aprovechemos estas puertas. Afuera hay menos potasio y afuera, en este momento, es más negativo. Nos vamos. Y se va el potasio. El estado de la membrana ahora cambia. Esa membrana que antes que estaba siendo positiva porque le ingresó todo el sodio, ahora que se le fue el potasio, vuelve a ser negativo. ¿Se entendió eso? Entonces, cuando entra demasiado sodio, se está despolarizando. Cuando sale el potasio, se está repolarizando. Se vuelve al polo anterior, así es. Perfecto. Sí. Fernando. Sí, Manuel. Hay no, por favor. Ahí, con respecto al umbral, una analogía física de umbral sería el umbral de una casa, sobre todo esas casas antiguas que tenían un escalón alto, ¿no? Bueno, algunos lo tienen todavía. Es decir, el umbral es el límite entre estar afuera, tenés que pasar ese límite, que en definitiva es una línea que es más simbólica de diseño para estar adentro y cambia un estado, ¿no? O sea, ese es el concepto. Y ahí es el umbral, estás adentro. Claro. El umbral en este caso se da el potencial de acción. Se da, claro, exactamente. Hay un disparo de potencial de acción. Y en lo que decías vos, bueno, en el reposo trabajan unos tipos de canales o proteínas oro, ¿no es cierto?, donde es más permeable el potasio, son más permeables el potasio que el sodio. Entonces hay una continua salida de una carga positiva, porque sale el potasio y no puede entrar el sodio en la misma proporción. Recién se frena cuando hay mucha concentración de potasio afuera, ¿no? Sería el equilibrio electroquímico. Sí, ahí en el video, en el video está explicado eso, de que el que se puede mover libremente es el potasio, y que el equilibrio electroquímico en general está dado por el potasio, por la circulación del potasio, porque tanto el calcio, el cloro, metí el calcio acá y no, el sodio no pueden entrar. Por eso el que dirime el estado de reposo es el potasio. A ver, vamos de vuelta. Acá hay dos conceptos diferentes, los tipos de canales que se están abriendo y los tipos de iones que entran y salen. Lo importante es saber que hay dos tipos de canales que se activan en diferentes momentos. Los activados por ligando primero, y que son la sinapsis en sí misma.
¿Mm? Son productos de la sinapsis. El neurotransmisor que se une al receptor y abre un canal. ¿Mm? El canal de sodio que deja entrar a ion, y mientras va entrando cada vez más se vuelve un poquito más positivo. Cuando se llega a ese umbral, se activan los canales activados por voltaje, que son como estas células fotoeléctricas, automáticos. Y por eso se dice, que es otro concepto que está metido en los libros, que el potencial de acción es un fenómeno todo o nada. ¿Qué es esto? Si no se llega al umbral, todas esas sinapsis fueron al vicio, se pierde esa estimulación local que generaban la sinapsis, esa entradita a cuentagotas de sodio, ¡pum!, se perdió, se vuelve al estado de reposo, ¡pam, pam!, queda planchada. Pero cuando se llega al umbral, se da el potencial de acción, se da todo, no se regula. Hay ejemplos de potenciales graduados, pero olvídense que capaz los lean, pero no sumaría ruido para este tipo de explicación. Entonces, ¿se da o no se da el potencial? Por eso es todo o nada. Y que se dé o no se dé implica el paso del umbral. Si se alcanza el umbral, ¡pum!, se abren esos canales activados por voltaje y entra a mansalva el sodio. Se vuelve positivo. Una vez que es positivo, el potasio dice, che, yo me estaba regulando la salida porque afuera estaba siendo muy positivo. Ahora ya no tengo excusa, me voy. ¡Bum! Sale el sodio. También sale por canales activados por voltaje, para permitir esa repolarización rápida. ¿Mm? Incluso se va mucho más de lo que había se hace mucho más negativo el voltaje de lo que era inicialmente en el estado de reposo, porque se va en mayor cantidad del potasio. De eso se llama hiperpolarización, que llega a menos 90 milivoltios. ¿Mm? Tal cual, eso, hiperpolarizada. Y ahora tiene que empezar a funcionar los canales, la transmisión en contra del gradiente, el paso de iones a través de la membrana, pero en contra del gradiente. Lo que explicamos hasta recién era por la mera apertura y cierre de canales, en función de los gradientes de concentración y de carga que tenían los iones que estaban adentro y afuera. Ahora, para restablecer el orden y dejar dispuesta la célula para que vuelva a ser excitable, necesitamos pagar a transportadores activos, como es la famosa bomba de sodio y potasio. Lo que va a hacer es sacar el potasio que entró y meter al sodio que salió. Eso implica un gasto energético. Ahí en el video les hago al final, en el segundo video, una comparación de todo este proceso con lo que funcionaría en un boliche, con diferentes personajes que representan los sodios y los potasios, cuando entran, cuando no, con las diferentes puertas. Quizás a alguno les sirva la metáfora. Cuando justo hablo el punto que toca la bomba de sodio-potasio, hago una comparación con unos que son como patobicas, que el dueño del boliche le dice, perdimos, el estado del boliche se volvió más negativo que era inicialmente. ¿Por qué? Porque ingresaron muchos de estos, muchos sodios, y se fueron muchos de los potasios. Bueno, le voy a pagar a gente para que me saque, como el patobica, saque a los sodios y traiga la fuerza a esos que se fueron, a los potasios. Y eso le sale una moneda al dueño del boliche, que es el ATP. Bueno, ¿se entendió la mecánica de ingreso y salida de sodio y potasio durante el potencial de acción? ¿Queda alguna duda?
Duda mucho, pero voy a volver a leer todo esto para ver si cualquier cosa le pregunto. Pues. A ver, y lo estamos viendo de manera simplificada. De vuelta, en el repaso creo que fue un poquito de complejidad mayor que esto, y en el video tienen mucha más complejidad. O sea, yo entiendo el potencial básico, que cuando pasa uno de negativo, positivo, pasa y es más positivo. Y eso lo entiendo. Lo que Sí, no entiendo es cómo vuelve y al estado normal, digamos. Está bien, gracias. Mira, ¿qué hay que saber? ¿Cómo estaban en un inicio, en el que vamos a llamar potencial de la membrana en reposo? ¿Qué hay más adentro? ¿Qué hay más afuera? Sodio, potasio. Las sinapsis generan que vaya entrando a través de estos canales activados por ligando. El ligando es cuando se liga un neurotransmisor a un receptor y por diferentes mecanismos abre un canal. Entra el sodio, que estaba afuera, que era poco, que adentro era negativo, entra y eso hace que sea un poquito más positivo. Cuando se llega al umbral, se abren los canales activados por voltaje, entonces aprovecha el sodio, entra en mayor cantidad y cambia el estado, el polo donde estaba el voltaje, se vuelve positivo. Que se haga positivo depende del ingreso de sodio. Que se repolarice depende de la salida de potasio. Acá yo me acuerdo que esto me generaba dudas cuando estudiaba y me acuerdo que me dije, fue un momento de iluminación. Estamos viendo un proceso que implica una trepada de voltaje y después un descenso muy grande. Y estamos hablando solamente de iones que tienen carga positiva. ¿Cómo es esto? Capaz sería más lógico que ingrese algo positivo y después ingrese algo negativo. Entonces vos decís, ingresó algo positivo, subió. Después ingresó algo negativo y bajó. No, no es la lógica. Acá los iones involucrados son sodio y potasio, y los dos tienen carga positiva. Se trepa porque ingresa uno que tiene carga positiva. Pero el descenso se da también por iones que involucran cargas negativas, el potasio, pero en realidad de entrar sale. Si yo te doy, por ejemplo, si yo te doy plata, supongamos que tiene un valor positivo en iones, plata, te volvés más rico. Pero después yo no te doy algo que te resta la plata. Vos me das otra plata, otros billetes que tenías y volvés al estado inicial. Esto sucedería, los primeros billetes que te doy son de sodio y los billetes que vos me das son de potasio. Y ahí volvemos, y me da unos billetes más y te volvés un poquito más pobre de lo que eres inicialmente. Esa sería la hiperpolarización. No sé si suma este ejemplo. Sí, no, sí, pero... creo que ahí ya entendí. Y puede ser que como niño ese esté pasando ahí un video. Hay como una exploración en uno... Parece como que fue de neuronas, sí. Sí, sí, del espacio neuronal, y creo que también vi unos ejemplos de vistas del encéfalo. A ver, son vesículas sinápticas. Bueno, de vuelta, como para poder avanzar, ¿quedó alguna duda de lo que entra, lo que sale, de los canales que se activan en cada caso? Vamos, Bien. Bueno, se generó el potencial de acción, el primer potencial de acción. Eso se genera en el cono axónico. Las dendritas funcionan como antenas que van recibiendo sinapsis. El resultado de la sumación espacial o temporal se da en el cono axónico. El cono axónico es el nacimiento del axón, del cable, donde va a terminar el impulso nervioso. Una vez que se genera el potencial de acción, genera una perturbación en ese segmento. Esa perturbación
va a hacer que en el lado de al lado, en la adyacencia, se genere la apertura de canales de vuelta activados por voltaje de sodio. Es una perturbación eléctrica lo que genera esa explosión que hace el potencial de acción. Entonces, en lo que está de al lado también recibe de manera pasiva, sin hacer nada, acá al lado un cambio eléctrico muy grande. Ese cambio eléctrico que yo lo estoy sintiendo hace que abra los canales activados por voltaje. ¿Y qué sucede? Abro, entra sodio. ¡Brum! Se dispara de vuelta un potencial de acción. Abro y sale el potasio. Es el mismo mecanismo que se dio la primera vez. Una explosión en el segmento B. En el segmento A es el cono axiónico. En el segmento B pasa esto. Y en el segmento C ahora pasa lo mismo. Esa explosión que fue recién en el B hace que yo abra los canales activados por voltaje, porque hay un cambio en los voltajes, y entre sodio salga potencia, se genera un tercer potencial de acción. En el D pasa lo mismo, y se van generando potenciales de acción en segmento a segmento del axón hasta llegar al final. Y así se va transmitiendo el potencial de acción hasta el final. Una cosa importante es ver que a través de este mecanismo, el potencial de acción tiene la misma intensidad al comienzo que al final. El potencial de acción es un mecanismo que se da o que no se da. Es todo o nada. No hay potenciales más chiquitos ni más grandotes. Una vez que se dio y se da esta cascada, llega con la misma intensidad al comienzo y al final. ¿Se entiende esto de la transmisión en el axón? Profe, como usted estuvo explicando, yo entendí perfecto. Lo que no entendí fue el término, o yo me confundo. Usted dijo el tronco axónico. ¿Habla del telendrón, algo así? No, del cono axónico. Ah, listo. Imagínate que la neurona es una bola. Sí, que es el soma. Tiene las dendritas. Las dendritas, sale el soma. el axón. Bueno, en el punto en que sale el axón del soma, Sí. es como un cono. Está. Bueno, ahí. Bien, gracias. Ahí. Bueno, se generan, por estos mecanismos mismos que hay canales activados por voltaje, se van generando sucesivos potenciales de acción hasta el final, hasta que se llega al final y se hace entrar al calcio, y el calcio hace que se genere la liberación de las vesículas, que se fusionen a la membrana y las vesículas queden dispersas y se genere una nueva sinapsis. Ahora bien, algo que llama mucho, la palabra mielina llama mucho la atención y no se la olviden. Y una palabra también que es muy fácil de aprender son los nodos de Rambier. No sé, creo que son fáciles. El concepto es fácil. El nodo de Rambier son esos pedazos de goma que tiene el cable, que es el axón, en toda su superficie. Que no es uniforme, sino que son segmentitos, pedacitos, y entre medio y medio están los nodos de Rambier. Profe, ¿Son los que separan las células de Schwann? chorizos. Me escuché célula de Schwann y chorizos. A ver. No, digo, los nodos de Rambier, que es lo que habla usted, son las gomitas esas. Eso es lo que va entre un nodo de Rambier, células de Schwann, nodo de Rambier, células de Schwann, que es como lo entiendo. ¿A dónde trabajan los astrocitos en la Schwann? A ver, si es en el sistema nervioso periférico, las glías, las neuronas gliales, van a ser células de Schwann. Cada célula de Schwann se va a envolver en un segmento del axón y va a generar esta vaina, este pedazo de goma que le va a aislar el axón, el cable, del exterior.
los espacios, tal como dijiste, son los nodos de Rambier, los espacios donde queda desnudo el axón, nodo de Rambier. ¿Mm? Claro, yo me refería a los nódulos de Rambier. Sí, está bien. Profe, Sí, eso es lo que hace a que el impulso sea saltatorio, que va exacto. de nódulo Rambier en nódulo de Rambier, y lo que recubre ese axón serían las vainas de mielina. Sí. Ahí explico eso. Sí, pero esa es la idea. A ver, tenemos el cono axónico, se genera el potencial de acción. En este caso, la adyacencia, el segmento B, lo que estaba al lado del cono, digo B porque el A sería el cono, el B, lo que está al lado, tiene, está envuelto por esta goma, que no le deja hacer intercambios iónicos, que no le deja, se abren los canales y no pasa nada porque está la goma que lo está tapando. No puede entrar el sodio, no pasa nada. Durante lo que dura la transmisión del impulso por la vaina de mielina, no se puede generar intercambio iónico, porque está cerrado por esa goma. Entonces se produce esa explosión en el segmento A, después no pasa nada, pero en el nodo de Rambier sí se pueden abrir y cerrar canales. Entonces la perturbación eléctrica que generó el potencial de acción vuelve a generar la apertura de los canales activados por voltaje en el nodo de Rambier. Y el segundo potencial de acción se genera en el primer nodo de Rambier. ¡Pum! Se vuelve a transmitir, no pasa nada durante la segunda vaina de mielina, y sí en el tercer nodo, ¡paf!, de vuelta. Y así solamente se puede producir el potencial de acción en los nodos de Rambier. ¿Qué ventaja tiene el tener mielina en el axón? Química y eléctrica. ¿Qué cosa? No, era una ventaja, eléctrica. Química, aparentemente. Que es la más rápida. Exactamente, aumenta la velocidad, ahí dice Paula. Fernando, Sí. no sé si es complicarla mucho, no sé si está dentro de lo que, pero en realidad, digamos, el axón no es como un cable eléctrico, o sea, tiene un fenómeno eléctrico, pero no es como un cable eléctrico con esa condición de conductibilidad, digamos. Es decir, que si no tuviera toda esta ingeniería activa de pase de iones, se extinguiría ahí a los milisegundos, o sea, a los milímetros. Técnicamente 3 milímetros, 4, así podría funcionar, no más de eso, ¿no? Entonces, a partir de un sistema activo como este, que va generando con los nodos de Rambier o con otros, este tema de que va a ambos lados, se va generando nuevamente el pasaje de iones y se va transmitiendo cómo se puede conducir y mucho más saltatoriamente, ¿no? Sí, tal cual como dice Manuel, la metáfora del cable es muy sencilla, pero es muy limitada en sí misma. Yo creo que en algunos de los videos digo, sirve hasta un punto, comparar con el cable o la goma, yo le digo goma mielina, pero es simplificando mucho el caso. Y también esto de que hay un proceso activo y otro pasivo en la transmisión del potencial de acción es porque pasivamente se da la explosión esta que yo llamé del potencial de acción, esa perturbación, se va dispersando a lo largo del axón, pero de manera pasiva, sin la necesidad de un mecanismo extra, pero va perdiendo fuerza, y se extinguiría si no hay un mecanismo activo que la refuerza. El mecanismo activo es la generación nueva de un potencial de acción. Y decía lo de las ventajas, ¿por qué es más rápido y por qué en el otro caso, cuando no hay mielina, es más lento? Es más lento cuando no hay mielina porque el potencial de acción se tiene que dar en cada segmento del axón. Pa, 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 pa. En cambio,
Cuando tenemos las vainas de mielina, se da de manera, lo que se llama saltatoria, en cada nodo de Rambier, y se evita esa generación mucho más frecuente que se da en los axones desnudos. Bien. Puede ser, profe, que al tener las neuronas, la mielina sería como una protección de la neurona y cuando, por ejemplo, en una enfermedad desmielinizante, al faltar la mielina, la neurona se va muriendo. Algo así. Se afecta la transmisión nerviosa. Claro. Se afecta la transmisión. Después lo vamos a ver que hay determinadas funciones. A ver, en principio uno diría, ¿por qué no tenemos, yo me compro con todo el modelo con mielina, que no tenga ni un axón desnudo? No, hay diferentes tipos de información que necesita ser transmitida de manera rápida, y otra de manera lenta, de manera más persistente, pero constante. Cuando dañamos la transmisión, la velocidad de la transmisión, se dañan funciones que necesitan de esta retroalimentación de ida y venida de impulsos nerviosos rápidos. El caso paradigmático, que eso lo mencionamos, es pensar en el dolor. El dolor no es rápida la transmisión, si comparamos la información que se dan en los reflejos, sí. Tenemos información, la mayoría de la información nerviosa que transmitimos a nuestro cuerpo es mucho más rápido que la transmisión del dolor. El dolor tiene una transmisión rápida y lenta, pero incluso la más rápida del dolor es más lenta que la propioceptiva, la información de mis músculos. Con esto que quiero decir, que estamos seteados de una forma y funcionamos de determinada forma con lo que tenemos. No es que sería mejor que todo sea rápido o que todo tenga mielina. La pérdida de mielina en algunos trastornos genera un desfasaje en la velocidad de transmisión y que por algo estaba la mielina, altera ese funcionamiento. ¿Qué más? Bueno, ahí dicen algo de médula. Me gustaría hacer un repaso por las actividades rápido. ¿Hay alguna duda que puedan decir, che, mira, no me quedó claro algo del potencial de acción? Bueno. Profe, las amialínicas. Las amialinas son las que no tienen mielina. ¿Pero qué función? La pueden leer como axones desnudos, fibras amielínicas, es lo mismo. Es lo mismo. Profe, ¿puede explicar la diferencia de la neurona unipolar y las bipolares? Que no me queda muy claro eso. Bueno, ahí lo vamos a ver. Ya igual con el otro, con médula, vamos a hacer un repaso por esos temas. Pero primero, como para cerrar el tema este de electrofisiología, de potencial de acción. A mí no me queda claro qué es lo que pasa con la neurona postsináptica y los receptores. Bien. Está bueno. Lo vamos a ver en un ejercicio ahora. Siempre abro ese. Bueno, esto de los estados, lo habíamos visto. El estado de la membrana de reposo, que acá está también figurado como la E, pero estaría acá al inicio. La A marca la despolarización, el B es el potencial propiamente dicho, la espía, overshoot, esto lo pueden encontrar con diferentes conceptos, pero llega al máximo. La C es la repolarización y la D la hiperpolarización. Después tenían preguntas como
¿Cómo es la distribución iónica dentro y fuera de la célula en la etapa E? La etapa E es en reposo. En reposo hay mayor cantidad de sodio en el exterior de la neurona y mayor cantidad de potasio, perdón, en el interior. De la membrana, sería mejor dicho, que la neurona, pero es lo mismo. No le cambia tanto el significado. Se habla de la membrana porque son cambios locales los que se van generando. No se da un cambio generalizado en toda la neurona. Si se da un cambio de eso, obviamente se va a excitar. Pero por lo general las sinapsis afectan cambios locales de las dendritas, de las membranas de las dendritas. ¿Qué ion entra a la célula en la etapa A? Bueno, en la etapa A entra el sodio. ¿No? Limpiamos un poquito. ¿Qué ion sale en la etapa C? En la etapa C es la repolarización. Habíamos dicho que era el positivo, era el potasio. Acá estaba el sodio. ¿Qué mecanismo opera en la etapa D? Funciona en la etapa D, en la hiperpolarización, y es el transporte activo de iones. La bomba de sodio-potasio, un ejemplo. Listo. Antes de pasar a estas preguntas, me gustaría resolver este otro ejercicio. La idea era poder... A ver, me voy a ir a uno que no esté contento. La idea era poder, en este gráfico, dibujar lo que es el efecto que da una sinapsis excitatoria y una inhibitoria, que ahí creo que podemos explicar la pregunta que recién habían hecho. Si es excitatorio, imaginemos que la membrana de la neurona presináptica libera glutamato. Glutamato es un excitador por excelencia. Libera glutamato, se une a su receptor, se abre el canal. ¿Qué canal? El canal que va a permitir entrar al sodio, el que estuvimos viendo recién. Entonces, el estado de la membrana en reposo se va a volver un poquito más positivo. Si esto sucedió de manera aislada, no sucedieron más cambios, no se puede dar el efecto de sumación espacial o temporal, se vuelve el estado de la membrana en reposo. Pero si fueron varias sinapsis, se llega al umbral. Menos 65 milivoltios. Se vuelve más positivo. Y acá, llegado al umbral, se empiezan a abrir los canales activados por voltaje. Y hacemos el potencial de acción. Eso sería el efecto de una sinapsis excitatoria, que puede dar estímulos. Por sí mismo van a generar estímulos que van a excitar, que van a volver más positiva la membrana, y si son varios, van a generar el potencial de acción. ¿Qué pasa si la sinapsis es inhibitoria? Por ejemplo, que sea de GABA. El GABA es liberado por la neurona presináptica, se une a su receptor y en vez de activar canales, abrir canales activados por canales de sodio, abre canales de cloro. El cloro es negativo. Entonces va a entrar un ion de carga negativa dentro de esa neurona. Esto que estaba en menos 70 va a bajar. Va a bajar por el efecto del ingreso de carga negativa adentro de la célula. Y eso sería, los dibujitos es bastante sencillo, pero creo que se puede entender la idea de los cambios de voltaje que generan las sinapsis en tanto son excitatorias o inhibitorias, en función de que si dejan entrar a sodio o a cloro. Esto es positivo. A ver, en resumen,
nosotros solamente vimos el efecto del sodio y el potasio para explicar el potencial de acción, porque el potencial de acción se da en base a las sinapsis excitatorias. Se pueden dar algunas sinapsis inhibitorias, pero va a ser un efecto de sumación. Si todo lo que está pasando en este momento, o de manera sucesiva, pero de manera rápida, llega a que la perturbación alcance el umbral, se da el potencial de acción. Las sinapsis inhibitorias van a hacer menos excitable a esa neurona. ¿Se entiende ahí la unión? Yo creo que está bueno el ejemplo para ver la unión entre sinapsis excitatorias e inhibitorias. No sé si tienen algo para decir. ¿Dudas? Disminuye la probabilidad que ocurra un potencial de acción. Exacto. La sinapsis inhibitoria. La vuelven menos excitable. Oriana. A ver si me sale con algunas otras palabras. ¿Se entiende la unión entre potencial de sinapsis y potencial de acción? No hay, es como el huevo y la gallina, no se puede decir que es primero o que es después. Se liberan los neurotransmisores porque se generó, porque un potencial de acción llegó al final del axón y dio la señal para que se liberen esas vesículas. ¡Pum! Se liberan. Los neurotransmisores esos se unen a los receptores específicos. Un efecto excitador de los neurotransmisores es que abra los canales activados, los canales de sodio. Vos le abrís la puerta al sodio, entra el sodio. Y se vuelve más positiva la neurona postsináptica. Pero, si en vez de abrirle los canales al sodio, ese neurotransmisor abre canales de cloro, el cloro también va a tender a entrar porque adentro hay muy poco cloro. Entra el cloro, y como entra una carga negativa, baja el estado de la membrana de reposo, se vuelve más negativa, le da un aporte negativo a esa neurona. Y van a hacer falta muchas más, ahora, si estando negativos, van a hacer falta muchas más sinapsis excitadoras para poder levantar y llegar al umbral. Por eso se dice que se le baja la excitabilidad a la neurona postsináptica. ¿Se entiende un poquito mejor, Oriana? ¿O alguien? Eso está ocurriendo todo el tiempo, sí. Todo el tiempo. Claro, por eso, Fernando, también clínicamente o farmacológicamente se dice que son estabilizadores de membrana, porque hacen que la membrana, digamos, reaccione menos ante un potencial excitatorio, ¿no? Que en algunos casos podría ser patológico, ¿no? Claro, en sí no tiene un efecto, a ver, si no pasara nada, que haya una sinapsis inhibitoria, no altera la comunicación, pero sí la vuelve menos excitable. Es un efecto regulador el que tiene sobre la sinapsis, como dijo Manuel. Esa sinapsis inhibitoria. Sí, Sol. Si no me equivoco, el profe Pautasi había dado el ejemplo del alcohol en los grandes, como en los adolescentes no nos da como esa actividad sedante, sino que en las personas más grandes ya cumple como esa función. Sí, no sé cómo lo habrá encarado, bueno, es experto en el alcohol, así que no voy a poner en duda. También implica mucho las regiones del cerebro que se van afectando de manera sucesiva por la ingesta de alcohol. No sé si eso se lo ha dicho, no me quiero meter, pero si él lo explicó con eso, sí, vale. Sí, dio varios ejemplos, pero me acordé de eso como para que lo entendieran más o menos. Está bueno. Igual yo no lo expliqué como él lo explicó, ¿no? Bueno, gracias. ¿Y en el parcial cómo se preguntaría eso? No sé, no sabría decirte, pero, a ver, una pregunta puntual que sepas sería ¿qué le sucede al potencial de la membrana de reposo con una sinapsis inhibitoria? O con la entrada de cloro a la célula.
¿cómo se denomina el proceso de cuando ingresa cloro a la célula? Bueno, esa pregunta estaría mal hecha en realidad. Pero que tengas en claro ese concepto, no se me ocurre una pregunta. Ejercicios como este, lamentablemente, no podemos por la interfaz que tenemos de evaluación, pero sería mucho más. Sería mejor para evaluar este contenido. No te puedo ayudar ahí, Oriana. ¿De qué depende que los neurotransmisores de qué depende que los neurotransmisores de la neurona? Cada neurona, eso lo vieron, entiendo, con Ricardo, la síntesis de los neurotransmisores en cada punto, en cada neurona. No sé si va por ahí. Se sintetizan los diferentes elementos y ahí entramos en los orígenes de cada... ¿Se abro esto? En los orígenes de los diferentes neurotransmisores, los precursores de los neurotransmisores, ahí desviamos bastante el punto, preferiría no engancharme ahí. Esperen un segundito que tengo que cerrar una puerta. Es muy rápido. Bien, acá estoy de vuelta. Bien. Esto después, bueno, ya queda en el video, pero en repasos sucesivos los van a ir sumando. No lo quiero sumar en como... por lo general yo lo suelo dar al final del año, ¿ya? Que hay una integración mucho más grande de los contenidos, que se puede comprender más claramente el efecto que decimos que tiene la acetilcolina, la dopamina, en función de los desórdenes que pueden llegar a estar asociados. Ahora yo preferiría no entrar en ese punto. Las otras actividades que teníamos, que creo que ningún grupo pudo ver, eran estas. El nombre de las neuroglías que estaban involucradas, y después de las fibras y de las meninges. Lo vamos a repasar para que ya quede, y ustedes en todo caso puedan corregir lo que habían hecho. En las neuroglías tenemos en el número 1 las células ependimarias, ¿no? Como claves tienen estos pelitos que están mirando, en este caso, como a una cavidad, a un ventrículo. Son las que recubren los ventrículos. Y esos pelitos favorecerían la transmisión del líquido cefalorraquídeo. Después, ¿qué más tenemos? En la 2, los oligodendrocitos. Son estos celestitos. Si ven, tienen patitas que están formando nodos de Ranvier a una neurona. La neurona está en amarillo. Este es el axón. Y esta célula gliar la está como un pulpo, la está abrazando en los diferentes segmentos. Le generan las vainas de mielina. Los oligodendrocitos están en el sistema nervioso central. Después, ¿qué tenemos? Las más chiquititas, que son las microglías. Es fácil sacarlas por el nombre. Tienen una función inmunitaria, se pueden trasladar, tienen un estado activo o inactivo en función de la presencia o no de un daño al que tengan que acudir. Después tenemos las células, los astrocitos, perdón, me olvidé de los astrocitos, que son las estrellas, que están dando soporte son las verdes,
soporte a las neuronas, mantenemos acá que todo esté bien. Por otro lado, estamos abrazando a un capilar vascular para formar la barrera hematoencefálica, para que no se meta nada que puede llegar a ser nocivo en el sistema nervioso. Y tiene muchísimas funciones. En el video yo describo varias. Una que creo que está bueno para el momento. Recuerdan la sinapsis, neurotransmisor en el receptor, después queda bollando de vuelta ese receptor, puede ser recaptado por la neurona presináptica, puede ser metabolizado, roto por una enzima específica, o puede ser también metabolizado por los astrocitos. Los astrocitos estarían cubriendo, cada vez se sabe más de los astrocitos, cubriendo las sinapsis. Tenemos la pre, la post. Y acá, en los costaditos, la presencia de los piecitos de los astrocitos pueden llegar a modular la sinapsis. ¿Cómo? Metabolizando los neurotransmisores que están bollando, permitiendo que se liberen. Quiero decir, este ejemplo da como para echar un poco de justicia a las glías. Las glías siempre fueron como esta idea que eran el sostén del neurotransmisor, como un andamiaje. Pero mientras más se la conocen, más se sabe que están involucradas en procesos cada vez más complejos, como la sinapsis, que un astrocito se comporte de tal manera que esté en una región o no esté, hace que una sinapsis tenga tal carácter o tal otro, que el neurotransmisor se vuelva a incorporar a un receptor, que pueda ser recaptado de manera más rápida. Quiero decir, está modulando una sinapsis, que antes era impensado para una neurona que era simplemente un andamio. Después que tenemos en el sistema nervioso periférico, no en el central, a las células de Schwann, quiero que esta primero, las Schwann, que eran las equivalentes a los oligodendrocitos, van a formar las vainas de mielina. Y estas otras son las satélite, que van a dar soporte a los ganglios. Los ganglios van a ser esas pelotas de los cuerpos de las neuronas que están por ingresar a la médula, y esos cuerpitos están forrados, esa acumulación, esa aglutinación de cuerpitos están forrados por las células satélite. Bien. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, está bien, gracias por la respuesta, Selene, de las diferentes tipos de sinapsis. Voy a subir este video, Andrés. No, ese era un trabajo que estoy haciendo, no tiene nada que ver con esto. Fibras nerviosas. Y capaz podemos explicar algo de médula que habían dicho. Tenemos la médula, esto es un corte transversal de la médula, lo cortamos, lo que nos va a dejar una región superior y otra inferior, que ahí se ve esa mariposita, que se ve la sustancia blanca, la mariposita dibujada por la sustancia gris. Recuerden, lo blanco se refiere a la presencia de mielina. En función de las tinciones que se hagan, tienden a quedar de manera más clara las regiones donde hay mielina, donde están los somas. Eso hace que podamos llamar regiones blancas a las de transmisión, y grises donde no están los axones, donde están los cuerpos. Bien. Tenemos una región anterior y una posterior, una que está mirando para adelante y una que está mirando para atrás. Una forma de sacarla sería
una hendidura central que está en la región anterior, pero acá no se ve muy bien, ¿no? El dibujo no es muy bueno acá. Estaría acá. Pero otra forma de sacar qué es lo anterior y lo posterior es ver las raíces de los nervios. En donde hay una bolita, es la región posterior. Entonces tenemos una raíz del nervio que es posterior y una anterior. Ya sé, los más atentos están viendo y dicen, dice posterior y posterior. Bueno, está mal. Esta... No, ese sería el ganglio de la raíz dorsal. Exacto. Bueno, dice acá. Ganglio de la raíz, vos le dijiste dorsal, es la posterior, es lo mismo. Exacto. Eso. Es la bolita esta, digo. Sí, sí, sí. Exacto. Sigamos. Tenemos la raíz del nervio anterior y la posterior. ¿Cuál es la motora y cuál es la sensitiva? La anterior, esta. La que tiene el ganglio sería la sensitiva y la otra la motor, ¿no? Exacto, exacto. La anterior es motora, lleva información motora, y la sensitiva trae información sensorial. Se unen en lo que es el nervio esquelético. Otra de las palabras que estaban acá para descubrir es la de epineuro, que epineuro es las paredes que recubren al nervio. El nervio está compuesto por fascículos de fibra. Son manojos de fibras, los fascículos. Hay uno, ahí hay otro, ahí hay otro. Los fascículos están recubiertos por el perineuro. Ustedes están diciendo, ¿hace falta saberse todos estos nombres? No, realmente, ¿qué es endoneuro, perineuro? Pero les da el mapa completo si leen, es para que ubicarlos más en el contexto. Epineuro, perineuro y endoneuro sería la otra palabra que se les mete acá. El endoneuro es lo que está rodeando a las fibras dentro de cada fascículo. Sería esa gelatina que está en el medio de cada fascículo. Y si vamos un poquito más adentro, ¿qué vamos a tener? Ya los axones. Un axón con mielina y otro axón sin mielina, uno desnudo, sin los nodos de Ranvier. En este caso, al ser esto ya el sistema nervioso periférico, tenemos células de Schwann. Bien. ¿Alguna duda con relación a esto? Bueno, perfecto. Lo de ventral y dorsal, no quiero sumar problemas, porque cada uno va a encontrar dorsal, ventral, caudal, central. Yo lo que les digo, que espero que sirva, cuándo es algo ventral y cuándo es algo... ¿cuándo sirve usar la palabra caudal, ventral? Eso depende mucho del animal de que se esté hablando. Ventral significa que está mirando al vientre, caudal a la cola. Anterior, posterior, en este caso creo que son más sencillos. Si es un animal bípedo, si es un animal cuadrúpedo, y estamos hablando del cerebro, ¿qué es caudal? ¿Qué es ventral? Cambia mucho si nos manejamos en 2 patas o si tenemos 4 patas. Tengan en cuenta que muchas de estas referencias espaciales depende del elemento que estemos mirando, del dorso, dorsal, ventral, vientre. Muchas cosas que son ventrales en el encéfalo no son ventrales en la médula. No es la misma lógica, porque lo ventral en el encéfalo sería inferior, está mirando al vientre. Muchas veces no se aplica ese caso. Bueno,
mi apreciación no es para sumar ruido, sino que tengan en consideración que depende de qué tipo de animal esté involucrado en ese tejido. Muchas veces estamos hablando de rata y son cuadrúpedas, y queremos hacer una traslación al humano y somos bípedos, y decimos, pero ¿qué era dorsal? Bueno. Claro, a veces lo que suele crear un poquito de problema es que el cerebro es básicamente un eje anteroposterior, mientras que la médula es cefalocaudal, digamos, Claro, ¿no? Entonces, a veces cuando se quiere hacer, por ejemplo, la descripción ventral del cerebro va a ser inferior, digamos, una vista inferior, y la ventral de la médula va a ser anterior. Claro, y ahí también. Ahí está, sí. Eso, si a vos te dicen qué es anterior, qué es posterior, es fácil. Y si te explican bien qué es encefálico y qué es caudal, uno que está cerca del encéfalo y otro de la cola. Bueno, por ahí vamos bien. Pero si la distribución esto es el sistema nervioso central, esto es el encéfalo, esta es la médula, empieza a cambiar si tenemos un cuadrúpedo o un bípedo. Tengan en cuenta esas distribuciones. No me quiero extender mucho más en eso. Gracias por la aclaración, Manuel. Y vuelvo a abrir esto. Y justamente el que nos quedaba era el de meninges. Meninges teníamos, y este lo puedo ampliar. Tenemos en este color que es un rosado oscuro, tenemos la dura madre. La dura madre tiene una característica particular que se divide en dos capas. Una que sigue al hueso del cráneo y otra que sigue al encéfalo. Luego la primera es capa periostea y la segunda es capa meningia. El espacio que está entre la dura madre y la capa que sigue es el espacio subdural. Si hay una hemorragia y se produce un hematoma en este espacio, va a ser un hematoma subdural, por ejemplo. Decíamos, la segunda capa es la aracnoides. La aracnoides es conocida, les va a sonar, lo que queda por debajo, que es el espacio subaracnoideo. ¿Y por qué les tiene que sonar esto? Porque hablamos que en el espacio subaracnoideo va a estar fluyendo el líquido cefalorraquídeo. Luego tenemos la pía madre, que es la que está pegada, la que cuida al tejido nervioso, al cerebro. Bueno, acá tenemos señalado unos vasos sanguíneos, creo que esta no era una opción. No, esta ya estaba marcada. Vasos sanguíneos. Ya vengo a la voz del cerebro. Esta hace referencia al líquido cefalorraquídeo, esta flecha, lo que está circulando en el espacio subaracnoideo. Probablemente ustedes dicen, ¿cómo puedo diferenciar en esta imagen, y si me llega a tocar el parcial así, de esta forma caprichosa, estoy muerto, es esta flecha, ¿cómo sé si es el espacio subaracnoideo o el líquido cefalorraquídeo? No, olvídense. Si ustedes hicieron esto en su casa y le pusieron al revés, están bien los dos. En un examen no va a haber ese nivel de arbitrariedad. Sí, eso te pregunta qué tipo de gráfico. No, olvídense. Una respuesta, que acá hubieran puesto líquido espacio subaracnoideo estaría bien. Incluso en el ejercicio anterior, que estaban en el endoneuro, ¿está señalando el endoneuro o al axón con mielina o a una célula de Schwann? No, cuando se hace preguntas no se tiene ese nivel de caprichosidad. Sí, es confuso ese dibujo. Sí, sirve más para este ejercicio de poderlo ir desgranando. Y que ustedes puedan preguntarse qué puede llegar a ser, que ese ejercicio mismo de la duda genera un aprendizaje. No, pero no hay, qué bueno que salió esto, porque sacarle un dramatismo a este nivel de arbitrariedad que tienen estas figuras es importante.
Bueno, acá estamos preguntando por la sustancia blanca y la sustancia gris. Hablando de sustancia blanca y sustancia gris, profe, tengo una duda. ¿Vio las preguntas de Sinel del primer capítulo, de esa que de autoevaluación? Sí, sé que los Creo tiene, pero que, no. si no me equivoco, era la pregunta número 4 o la pregunta número 5, que sobre sustancia blanca y gris, que no la entendí específicamente. Recién hice una... Y ahí se estoy buscando exactamente para... Si me da un segundo. Bueno, cualquier cosa la vemos sobre el final. Sí, sí, sí. Para seguir sobre esto. Profe, ¿puedo hacer una pregunta rápido sobre eso que Sí. estaba marcando? Sí. Yo en lo que sería 10 y 9, que sería el cerebro, lo que está ahí marcado como sustancia gris y Sí. blanca, puse Sí. corteza cerebral y espacio perivascular. Estaría bien, es mucho más específico lo que vos dijiste. Ah, ok. Sí, esta es la corteza y el espacio periventricular es lo que está alrededor de los ventrículos. Ah. Pero sí, está bien. La corteza no tiene axón, bueno, no es rica en axones, por eso se tiñe de color gris. Hay muchos los cuerpos neuronales están. Y no sé si ya vieron lo de las capas de las cortezas, bueno, eso creo que Ricardo, si no lo dio, lo va a dar más adelante. Tienen diferentes capas. Bueno, está bien tu respuesta. Y a ver, tenemos hay un espacio que se genera entre las dos capas de la dura madre. Recuerden, hay una capa que se pega al cráneo y otra que se pega a la capa meningia. Es como tener dos pelotitas y le ponemos a cada pelotita una bolsa. Y a su vez, a esas dos pelotitas embolsadas las ponemos en una sola bolsa. Si aprietan todo, va a haber un espacio entre las bolsas que están en las pelotitas y la bolsa que está envolviendo todo. Como el espacio que se da entre los hemisferios en la región superior. Esos espacios se llaman senos venosos. Este en particular se llama seno longitudinal superior. En diferentes pliegues del encéfalo se generan estos senos. ¿Por qué son importantes estos senos? Porque ahí se produce la absorción del líquido cefalorraquídeo. A ver si puedo hacer un zoom acá. Ahí está. Si ven, acá tienen el espacio subaracnoideo, donde está el líquido cefalorraquídeo, y acá tiene una prolongación celeste que cae en el seno venoso. Lo borro para que esté. Esa prolongación se llama granulación aracnoidea, que es parte de las aracnoides que se cuela, que se mete en el seno venoso. Y es la que deposita el líquido cefalorraquídeo acá. Después, por el sistema vascular, se absorbe. Esta es como la salida del líquido cefalorraquídeo. Recuerden que se produce en los ventrículos y se está produciendo todo el tiempo. Entonces tenemos que asegurar un método que lo pueda eliminar. Profe, ¿cómo dijo que se llama ese espacio? Senos venosos y las prolongaciones de las aracnoides, granulación aracnoidea. Y otro concepto que surge, que tampoco es tan relevante, pero lo menciono, pero bueno, vale la pena, la aclaración que está acá, es la hoz del cerebro. Estas divisiones que genera la capa meningia de la dura madre, por los hemisferios, por el cerebelo, por diferentes regiones, van generando divisiones del sistema nervioso en función de las capas de las meninges.
Esta en particular se llama hoz del cerebro. También tiene una hoz del cerebelo. Bueno, y en función de cómo van separando la dura madre meningia, las diferentes partes. En el video tiene una división más específica. No es un concepto muy relevante, pero está bueno para tener el mapa general de la división de la meningia, de la dura madre. Bien, y con esto damos por terminado el cuadernillo. Tenemos estas preguntas, ¿quieren que las veamos? Profe, ahí tengo la pregunta porque tiene que ver con la sustancia blanca y gris ahí del gráfico. Sí. Que acá le encontré ELA5 del ejercicio que pregunta las siguientes observaciones relaciones con el cerebro. Y una de las opciones dice que el cuerpo calloso es una masa de sustancia gris situada en el interior del hemisferio cerebral. Resulta que yo ya vi la respuesta cuando lo platiqué, y la respuesta dice que es sustancia blanca dentro del cuerpo calloso. Tal cual. Pues Bueno, el cuerpo calloso, a ver, no tengo una imagen. El cuerpo calloso son fibras. Sí. Cuando decimos fibras nos estamos refiriendo a sustancia blanca. Bien. Son fibras que conectan un hemisferio con el otro hemisferio. Es la mayor conexión de un hemisferio con el otro hemisferio. Son haces que van y vienen de un hemisferio al otro hemisferio. Por eso se dice que son masa blanca. Recuerden, el tema de blanco y gris es un fenómeno totalmente indirecto de la cuestión. Estamos preguntando si acá tenemos somas o tenemos fibras. Cuerpos, sí. Cuerpos o axones. En este caso, tenemos axones que conectan un lado con el otro. Por eso dice que es blanco. ¿Listo? Se me confundía y eso. Entonces, claro, yo entendí el cuerpo calloso como el hemisferio propiamente dicho. Es como una estructura gris. Después van a ver estructuras grises como los ganglios basales, capaz esto le suene, o el tálamo mismo, son estructuras ricas en color gris, porque hay muchos núcleos, muchos somas. El cuerpo calloso es una estructura blanca, porque justamente conecta. Bien. Perdón por la duda medio tonta. No, perfecto, sirve. Rápido estas preguntas como para que quede ya el repaso y si alguien lo quiera tenga dudas. Durante el potencial de la membrana en reposo, la concentración iónica se distribuye de la siguiente manera. Por fuera hay mayor cantidad de sodio que de potasio. ¿Hay alguna duda sobre esto? No hay problema. No es que hay más sodio adentro que afuera. No hay más potasio afuera que adentro. Y bueno, esta es una reversión de una anterior. En el interior de la célula hay mayor concentración de sodio. No, al revés, de potasio. Esta es la única correcta. Y esto también para ir bajando las ansiedades del examen. Dice, mira, si yo leí mal, pensé que decía menor en vez de mayor. Bueno, el consejo es tranquilidad. A ver, hay una sola correcta. Leemos bien. A ver, capaz hay una palabra que ya vuelve totalmente incorrecta una opción. En este caso era esta palabra. Bueno, poder lidiar con esa ansiedad sobre la lectura veloz. Otra cosa, otro consejo para el examen, para responder, es que traten de sacar opciones, ir descartando opciones. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para el examen? ¿Cuánto dura? Y según el año pasado era casi 1 hora, 50 minutos. O sea, tenemos tiempo para pensar cada pregunta, ¿eh? Espero que sí. ¿Se puede usar? ¿No es con cámara libro ya abierto o con cámara? No es con cámara. Bien. Así que no podemos controlar el tema del libro.
Traten de, por lo general hay una respuesta que dice, no, esta no hay chance que sea. Bueno, no hay chance. Después dicen, esta tampoco es una tercera ahí que que tiene algo de verdad, pero después la pueden eliminar rápido porque el resto es evidentemente falsa. Y después suele haber una competidora, la verdadera. Entonces se quedan entre dos. Y ahí analizan en detalle el enunciado de las dos. Eso sería como un ejercicio sistemático para trabajar. Por lo general hay dos competidoras, que se trata de desambiguar esas dos. Y las otras funcionan en terrenos más distractoras. Sí, hay algunos choices que lo para hacen cualquier materia, muy capciosos. Hay algunos choices que son muy, no digo que lo haga esta materia, pero hay materia que le cambia una coma. Bueno, eso a veces uno no lo hace, eso es lo que yo te digo que decía al comienzo, del depurado y pulido de las preguntas. Yo entiendo que ustedes a veces piensan que hay una mala intención, pero hay veces que uno lo hace y piensa que es fácil eso, y después se da cuenta que sin querer genera confusiones, o genera esto que vos decís que es capcioso, genera esa sensación, pero bueno, hay que pulirlo y son todas mejorables las preguntas. A ver, y una cosa que se haga sin querer, como usted dice, que se entiende, incluso nosotros lo entendemos, y otra cosa es que se haga a propósito. Son dos cosas diferentes, digo, ¿no? Bueno, sí. Y yo como estudiante, uno puede ver cuando es una equivocación de un profe, cuando la cátedra lo hace. Está bien. Lo que yo quiero decir es que quizás ustedes vayan al examen y digan, miren qué bárbaro, nos encontramos con este tipo de preguntas muy capciosas. Bueno, eso lo podemos discutir, y nos sirve a nosotros para seguir refinando. Nosotros entendemos que pedagógicamente esa no es la mejor guía, porque no estamos evaluando un nivel atencional en vez de evaluar el contenido de la materia. Estamos evaluando qué tan atentos a pescar un error están, más que qué tanto saben. Bueno, sí. Digo, un profe de escuela llama a Yachoy, ¿no? O sea, no al múltiple choice en general y como sistema de titulador de carne. Sí, a ver, no son pedagógicamente... Pero toma choice esa cátedra, ¿no? Todos todas acordamos que no es la mejor forma de evaluar. No. Pero es la más posible que estamos encontrando. Sí, con la pandemia. En la cátedra, ojo, por el nivel de contenido, por la cantidad de alumnos y alumnas, es la forma que históricamente se usa. No es que cambió. ¿Y los finales son múltiple choice también? No, los finales están siendo orales. Bien. A ver, también hay que... Los docentes no somos, de la cátedra no somos ingenuos, sabemos que esto que vos acabas de decir, ¿es con libro abierto o no? Y sabemos que tienen libros que pueden tener algún otro contacto durante el examen. De alguna forma, hacerlos orales a nosotros nos da una garantía de que haya un aprendizaje real. Sí, profe, me permite contestarle ahí a la compañera Florencia sobre el psicoanálisis, porque esta mañana también surgió la duda y yo tengo más o menos una respuesta. Depende de cada comisión de psicoanálisis. Yo voy con modales viene de 4 a 6 y ya el profe Modales dijo a todos los que estamos inscritos acá en Euro que le mandemos el comprobante y él reprograma la fecha de psicoanálisis. Porque, digamos, tiene que hablar con profes de la comisión, digamos. Tengo entendido que muchos profes de psicoanálisis cambian la fecha. Bueno. Digo, porque ya hoy el profe Pautasi se volvió... Gracias Micael, por la aclaración. Y Ezequiel, sí, son vía Meet, son encuentros de un docente con 3 o 4 estudiantes, y ahí son con un bolillero. Bueno, pero no se trata de generar más ansiedad todavía. Todavía no acabamos los parciales, estamos en los finales. Pero sí, son así. ¿Profe? Ese fondo del S. Hay una actividad que es de la guía de prácticos 1, pero no sé si se puede compartir pantalla sin ser, digamos, la anfitriona. Sí, se debería poder.
A ver. Laura, dame un segundo, terminemos rápido de ver esto como para que quede, vamos sobre las respuestas correctas y abrimos un poco, ¿eh? Dame un segundito, ya te doy. Y vuelvo a abrir esto. Al comenzar el potencial de acción, cuando el voltaje supera el umbral en la membrana, ¿qué pasa? Se abren canales activados por voltaje de sodio y también de potasio. Esto está marcado ciclo rápido y ciclo lento. La explicación está. Es rápido porque le da el sodio entrar más rápido que el potasio, que sale más lento. Y por eso, al entrar más rápido, genera la subida y la salida posterior del potasio genera la bajada. Acá, vean, es cuando se supera el umbral, es activado por voltaje. Ahí está. Durante la repolarización, la membrana se vuelve permeable al potasio. ¿Qué pasa? Sale. La palabra eflujo significa que sale. Influjo, que se mete. Sale potasio. La bomba de sodio-potasio contribuye a que se restablezca el gradiente de concentración de iones propio de la membrana en reposo. Que se restablezca, que sacar el sodio que entró y meter el potasio que salió. Eso es restablecer la concentración original. La bomba de sodio-potasio se encarga de transportar iones a través de la membrana en contra de su gradiente de concentración. La propagación saltatoria del potencial de acción posibilita un aumento de la velocidad, no de la intensidad, no el cambio de la intensidad, sino que la transmisión se haga más rápida del impulso nervioso. La intensidad del potencial de acción es siempre la misma, desde el comienzo al final. Bien. Fernando. Sí. Ahí cuando, en realidad tuve antes por decirlo, pero cuando vimos el diagrama del potencial de acción, sí. En el undershoot sería, o sea, ¿cómo le dicen también? La repolarización. La hiperpolarización, sí. La hiperpolarización. Digamos que vos dijiste ahí que actuaba ya la bomba de sodio y potasio. Claro, es cierto, está actuando ya. Pero en realidad también es consecuencia del gran flujo de potasio. Que digamos que, o sea, los canales voltaje dependientes se activan juntos de sodio y potasio. Los de sodio son de 1 milisegundo, es algo rapidísimo, y los de potasio son mucho más lentos, o sea que van a terminar dando una hiperpolarización, ¿no? El canal dependiente de voltaje. Y como que ahí me parece que entra la bomba de sodio y potasio para recomponer y volver al reposo. Tal cual. Sí, sí. Gracias, Manuel. Sí. Bien. Dejo de presentar. Bueno. Laura, no sé qué querías mostrar. Dale, ahí lo pongo. Si alguien, a ver, ahora dejamos abierto, podemos consultar, responder algunas consultas, discutirlas. La verdad que no sé con qué me va a salir. Pero bueno, llegamos hasta acá oficialmente. Esperé que no me permite por una configuración. Si no, no importa, después lo veo en alguna otra clase. Sí, yo no las tengo. Hasta que Laura busque, se me pasó el el trabajo práctico, recién me doy cuenta. ¿Hay alguna posibilidad de hacerlo fuera de término o era hasta el 18? No, era hasta la fecha que le habían dicho los profes. No, pero no hay que entregar un trabajo en práctico, chicos. Son 2 clases y después la evaluación en la semana después del parcial, ¿eh? No hay nada que entregar. Correcto, es así, Yo no tengo presente las fechas, pero las fechas creo que son más extensas, como lo dice Manuel, por eso, a ver, lo que... Hay un trabajo para No más, te explico lo que yo entendí, que el profe me corrija. Son 2 clases, no importa con cuál profesor, y después de las 2 clases
hay una semana que es de evaluación y tenemos 2 posibilidades. Porque yo lo tengo anotado como trabajo práctico obligatorio del 15 al 18. De junio. Ah, de junio, perdón, casi me agarro un infarto, perdón, Bueno. Gracias, Mike. Mira, ibas a morir por tan poco. Te creas, no te creas, te morís por mucho. Claro, no creo que valga la pena un infarto eso. Más allá que Quedó grabado todo, pero bueno. Ya estaba llorando. les puede llegar a pasar, porque pasa. La culpable es la cátedra, queda grabada nomás. Lo importante es que no les pase, porque sí, no hay vuelta atrás. Estén atentos a eso. Tienen toda una semana para responderlo. Bueno, gente, llegamos al fin. Cualquier cosa, los chats los tenemos vistos, los revisamos continuamente, nos podemos mantener en contacto por ahí, Aparte, profe, aparte del foro, ¿se puede mandar un mensaje privado del ABP? se puede mandar, sí, como... Sí, no, me pregunto porque hay algo que quiero preguntarle puntualmente, que no, sobre un contacto o algo, por eso no quiero preguntar el foro. Sí, no hay problema. Bien. Bueno, que pasen buen fin de semana, cuídense más en este momento, espero que sus familias estén bien. Igualmente. Y esperemos que pase rápido. Y ojalá que en algún momento nos conozcamos, qué sé yo, de una manera más real. Que pasen... Gracias, profe. Buenas Gracias. Gracias. Nos vamos. Muy buena clase. Hay que poner onda, profe. Bueno. Chao, Chao, que anden que bien. me devuelvan el fútbol. Chao. Yo tengo que esperar que se desconecten para que la grabación no se haga extensa. Así que si se queda alguien colgado, lo voy sacando. Chao. Chao, Perdón, chao. profe. Quedado por la buena onda. Gracias. Gracias, Micael.